al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Con señales y prodigios su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Hey. Pongan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Y podemos declarar y creemos: si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Hola, buenas noches, espero que se encuentren todos bien. Es una alegría poder volver a encontrarnos, volver a compartir, a reflexionar en la palabra del Señor. Cuando nosotros le pedimos al Señor que Él venga a nuestras vidas, el Espíritu Santo va a hacer contacto con nosotros y nuestro interior va a empezar a ser afectado, va a empezar a ser suministrado por parte del cielo, trayendo recursos espirituales que van a hacer bien a nuestra alma, que van a traer paz, que van a traer tranquilidad, que van a traer fortaleza, que van a traer fe, esperanza, en donde ya nuestras oraciones, cuando estamos bajo la unción o bajo la protección de Dios, nuestras oraciones, nuestras palabras
nuestros pensamientos empiezan a agarrar otro enfoque, empiezan a llevarnos a otra dimensión. Vamos a introducirnos en el libro de Filipenses, vamos a hacer lectura en el primer capítulo. En el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este pasaje que nos comparte el apóstol Pablo, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice que la va a perfeccionar. ¿Quién la perfecciona? Es Dios. Dios va trabajando en nuestras vidas, trabaja en nuestro espíritu, trabaja en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, y todo nuestro ser empieza a ser bendecido y se empiezan a producir cambios en nuestro interior que nos llevan a enfrentar cosas que a veces no enfrentábamos, de la forma en la que Dios quiere que nosotros podamos enfrentarlas y que son necesarias para nuestras vidas. Enfrentar a veces adversidades, problemas, conflictos, situaciones adversas que vienen contra nuestras vidas, en las que nosotros necesitamos del recurso de Dios para con nosotros. Vamos a mirar una historia en la antigüedad de un hombre que es muy nombrado y muy reconocido, quien llegó a ser el rey David, pero cuando él está siendo prácticamente un adolescente, es como que él enfrenta una situación que es la que va a marcar un antes y un después en la vida de este hombre, que lo va a llevar después a terminar siendo el rey del pueblo de Dios, que va a marcar también con su forma de actuar, de pensar y de relacionarse con Dios. La Biblia dice acerca de este hombre de que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Incluso en muchas partes de la Escritura se lo reconoce como un hombre valiente, como un hombre aguerrido, un hombre determinado, un hombre celoso de Dios. Y vemos que aun cuando él era un adolescente, él le va a tocar enfrentar una situación adversa. En 1 Samuel, capítulo 17, vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a dar lectura. En el versículo 1 comienza así el capítulo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a ir al versículo 16. Dice: Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahora vayamos al versículo 32
de este mismo capítulo. Después usted puede leerlo completo. Yo es para ir a la parte más central del tema que vamos a tratar. En el versículo 32 dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Vemos en este episodio de que el pueblo de Dios está enfrentado contra el pueblo de los filisteos. Dice que este hombre, que medía más de 3 metros, era un guerrero valiente, temido por todos, y que desafiaba. Dice que durante 40 días él salía en la mañana y salía en la tarde y desafiaba al pueblo de Dios, al escuadrón de los soldados del pueblo de Israel. Y dice que tanto el rey, que se llamaba Saúl, se turbaban, tenían miedo y no sabían cómo reaccionar o cómo actuar frente a esta dificultad que se les presentaba. Este gigante les pedía que peleara un solo hombre con él, y que si él lo vencía, todo el pueblo hebreo iba a ser esclavizado, llevado de prisionero bajo el pueblo filisteo. Y si el hombre que pusiera el pueblo de Dios lo vencía a él, todo el resto del pueblo filisteo iba a quedar prisionero del pueblo de Dios. Vemos de que aquí se enfrentan, pero el pueblo de Israel está con miedo. Y David había sido enviado por el padre al campamento a llevarles algunos alimentos y ropa a sus hermanos, cuando él escucha de que está pasando toda esta situación. Y él comienza después a preguntar qué es lo que estaba sucediendo, hasta que en un momento él se presenta delante de Saúl y le dice que él va a ir a combatir contra este filisteo.
Para el pueblo en aquel tiempo, que una persona fuese un pastor era un trabajo degradante. Las personas que eran designadas a esa tarea eran considerados como inservibles para poder ir a la guerra, por decirlo de alguna manera. O sea, no era apto o no se los consideraba. Y en este caso David tenía 17 años, era un adolescente prácticamente. Entonces, pero él le dice de que él cuidaba las ovejas de su padre y que cuando alguna fiera del campo venía en contra de la manada, que él se levantaba y peleaba contra esa fiera, sea un león o sea un oso, dice que él se enfrentaba. Eso ya deja ver las características de este muchacho de 17 años, que era valiente, que enfrentaba los conflictos, que enfrentaba los problemas, que no se iba a amedrentar, que no iba a retroceder frente a las adversidades y a los problemas que se enfrentaba. Y vemos cómo se va dando toda la situación cuando David empieza a enfrentar o a ir a la línea de batalla, como el filisteo dice que lo tiene en poco y empieza como a hacer alarde de su poder, de su sabiduría o digamos de su valentía en la guerra. Y David también va a decir de que él no viene apoyándose en sus capacidades ni en su destreza, sino de que él viene apoyándose en el poder de Dios, de que él viene en el nombre de Dios. Y de la misma manera, esto que nos toca vivir en este tiempo, si bien Dios no avala la guerra, porque todo esto aconteció en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que cuando vino Jesucristo, Él marcó el antes y el después. Dios no avala la violencia, no avala la guerra. Cuando Jesucristo fue capturado, dice que Pedro sacó una espada y lastimó a uno de los soldados y el Señor Jesucristo lo detuvo, le dijo que no era la forma de actuar. Esto se toma a modo de ejemplo de cómo nosotros enfrentamos solamente los conflictos y los problemas cuando a veces pensamos que nos superan. Hoy un Goliat, por decirlo así, de una manera representada de una manera metafórica, se podría llegar a decir problemas que nos superan, problemas que persisten, que hacen que una persona pueda entrar en un estado depresivo, que entre en un estado de estrés, en un estado de pánico, en donde la persona no encuentra solución y a veces el problema está permanentemente allí y está molestando y es como que todos los días te dice que está ahí, que no vas a poder pagar la deuda, que no vas a salir de esta enfermedad, que no vas a salir de esta crisis y es como que todo el día te está diciendo y es como que esos Goliat son las personas que a veces te hablan de una manera negativa, de una manera pesimista, es como que las fuerzas contrarias, las tinieblas, busca utilizar voceros que quieren hablar en contra tuyo. Buscan calumniarte, buscan tirarte la moral abajo, buscan tirarte el ánimo abajo, la esperanza, la fe, y en donde vos, aunque no tengas las fuerzas, cuando vos te parás en Dios, es cuando vos te atreves a enfrentar esa adversidad y ese problema, quizás que con herramientas carentes frente a esa dificultad, porque cuando uno pide la intervención de Dios, uno va a estar quizás que en desventaja frente a ese problema, porque el versículo que veíamos al principio del libro de Filipenses dice que el que comenzó la obra en nosotros será fiel en completarla. Quiere decir de que desde el momento en el que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hay un punto de partida y empezamos nosotros en un crecimiento, en un desarrollo en donde los problemas que antes nos podían paralizar, nos podían meter miedo, que nos dejaban acorralados, a medida que el Espíritu Santo va trabajando en nuestro espíritu y en nuestra alma, empieza a generarse en nosotros como un espíritu valiente, guerrero, de determinarse y pararse y pelear contra el problema, contra la adversidad, por más que uno esté en desventaja, por más que lo que uno tenga, si uno mira las herramientas de David, al lado de las herramientas que traía el otro guerrero, no tenía cómo hacer frente. Con lo único que contaba David era con su valentía y con su determinación de ir en el nombre de Dios a enfrentarse frente a este problema. Cuando el Espíritu Santo Dios viene a nuestras vidas, Él va a causar una revolución adentro de nosotros y nos damos cuenta de que no existe problema al que nosotros no podamos enfrentar. Obviamente de que Dios es un estratega y Dios nos va a decir cómo, cuándo y de qué manera nosotros vamos a enfrentar el problema. A veces las personas dicen, bueno, frente a este problema lo que tiene que ser esta persona es esto.
pero sí, muchos pueden opinar cómo se puede enfrentar un problema, pero quien realmente tiene la palabra certera es Dios. Y cuando uno ora a Dios y le pide a Dios directrices sobre cómo uno tiene que hacer un abordaje frente a algún problema que esté enfrentando, Dios va a hablar al corazón de la persona, va a hablar a su corazón, va a hablar a su mente y le va a decir cuáles son las decisiones que usted tiene que tomar. Y por más que muchas personas lo vean totalmente desacertado, como quizás que en este caso muchos habrán dicho, David está muerto, es un chico de 17 años, no es guerrero, no es soldado, que es como le dijo Saúl. Vemos el mensaje negativo de una persona experimentada pero amedrentada frente al problema. Le dice, no vas a poder con él porque él es guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho. No solamente fue Goliat el que lo tuvo en poco. La misma autoridad del pueblo de Dios también tuvo en poco a David. Sin embargo, David no se apoyaba ni en Saúl ni en el ejército de Dios. Su lugar, su punto de apoyo, por decirlo, su punto de confianza, su carta bajo la manga, era Dios. Era su relación con Dios. La credencial que presentaba frente al problema era decir, cuando yo tuve el rebaño de las ovejas de mi papá a cuidar y cuando se venía alguna fiera para poder atacarlas, yo le salía al cruce. O sea que él hablaba de una valentía. Si había cuidado ovejas que eran animales, lo que él estaba diciendo, yo también voy a salir a cuidar ahora al pueblo, a las personas, al pueblo de Dios. Y es lo que él está haciendo. Ahora, miren lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 en el versículo 31. Vamos a dar lectura. Dice así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí representa el Señor Jesucristo que el reino de los cielos, o tener pacto con Dios, como en este caso lo tenía David, dice que es como el grano de mostaza, que si bien es una semilla pequeña, pero dice que cuando ya empieza a crecer en una tierra que es abonada, que es trabajada, que es regada, esa pequeña semillita se va a convertir en un árbol robusto, en un árbol fuerte, en un árbol donde van a venir a cobijarse debajo de ese árbol. Se podría decir que eso es la fe. Y se habla, y el Señor Jesucristo habla de que nuestra fe tiene que ser como el grano de mostaza. Quiere decir que nuestra fe va creciendo. ¿Cuándo crece nuestra fe? Cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos adversidades. Mientras más grande es el problema, más grande va a ser la fe. Mientras más es grande las desventajas, las adversidades, las calumnias, las persecuciones, las luchas que usted pueda llegar a tener, prepárese porque Dios lo va a promocionar, lo va a meter en otra dimensión. Dios le va a hacer entender a usted que usted no depende de los recursos humanos, depende solamente y exclusivamente de los recursos de Dios. Y Dios va a permitir de que nosotros enfrentemos adversidades. Cuando a veces nosotros decimos, ¿por qué atravieso este problema? Bueno, ese problema tiene que ver con que su fe va a crecer, se va a desarrollar. Ese grano de mostaza va a trabajar. Cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestro interior, es como una semilla. Aquí lo que está diciendo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, es como una semilla. La semilla tiene vida en sí misma. La semilla va a crecer por sí sola. Lo que podemos hacer nosotros es regar una semilla. Nosotros podemos abonarla, podemos regarla, cuidarla, pero nosotros no tenemos el poder de darle vida porque la misma semilla tiene vida en sí misma. Entonces lo que él está diciendo en este pasaje de que cuando nosotros le abrimos la puerta a Dios, y como veíamos recién que en el primer versículo que leímos, que aquel que comenzó la buena obra, quiere decir desde el momento que se hace la apertura, yo abro mi corazón, le pido a él que venga a morar a mi vida, el Espíritu Santo va a hacer contacto con mi espíritu y por ende con mi alma y después también con todo mi ser.
Entonces Él es como esa semilla que entró y Él va a empezar a trabajar adentro mío. Va a empezar a producir cambios y esos cambios van a empezar de adentro hacia afuera, pero va a ser una fe que me va a ir llevando a enfrentar conflictos, y esos conflictos yo los voy a enfrentar con confianza, con esperanza, con seguridad de que Él me va a llevar a la victoria, que me va a llevar a la conquista. Llámese cualquier tipo de problemas que enfrentemos. Entonces, tomando el ejemplo de David, vemos de que había desventajas, sí había desventajas. ¿Había diferencias de edades? Totalmente. Falta de experiencia, ni dudarlo. Ahora, ¿qué lo lleva a David a una victoria si él no tenía forma de enfrentarse contra un ejército y contra un guerrero que él no tenía chance de cómo vencerlo? ¿Por qué venció David? Porque toda su fe estaba depositada en Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, yo le puedo asegurar que en medio del problema y en medio de la adversidad, Dios jamás le va a soltar la mano. Le pueden soltar las manos cualquier persona, gente hasta inesperada que usted puede llegar a pensar de que nunca se habría hecho un costado o que nunca habrían caído en un desconocimiento, pero solamente Dios va a estar allí y Dios le va a dar la garantía y le va a dar la fortaleza y la garantía, y se lo puedo decir con total conocimiento, de que Dios garantiza la victoria y lo saca a flote, siempre va en aumento, porque hasta aún la victoria y la derrota que nos tocan vivir a veces van siempre en un crecimiento. Aquel dice que comenzó la buena obra, será fiel en terminarla. Él va trabajando en nuestro interior, en donde los avances y los detenimientos, los estancamientos a veces que parecen ser contraproducentes, no lo son. Todo va trabajando y todo va obrando para bien en nuestras vidas. Esa semilla va a ir trabajando y se va a ir desarrollando en nuestro interior. Miren lo que dice en el mismo capítulo 13 del libro de Mateo, en el versículo 37, dice: respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Quiere decir entonces que cuando yo me abro al Evangelio, me abro a la palabra de Dios, la acepto, la creo, entonces el Espíritu Santo va a venir a morar a mi vida. Quiere decir que ese grano de mostaza, esa semilla que ha sido sembrada, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces esa palabra hace impacto en nosotros. Y ya es esa palabra, esa promesa sobre nosotros que va a ir trabajando. Y es esa palabra la que nos va a impulsar y nos va a llevar a enfrentar las adversidades que vienen en contra de nuestras vidas. Cuando nosotros no logramos crecer y el enemigo puede, o las fuerzas contrarias pueden detenernos, cuando creemos a lo negativo, cuando creemos al mensaje que no nos permite avanzar, cuando el mensaje es completamente dañino, destructivo y te dice, vos de acá no te vas a levantar, vos estás muerto, vos estás aniquilado. Eso es un mensaje que viene de las tinieblas, es un mensaje que viene del infierno. Miren lo que dice en el capítulo 13, en el versículo 18, dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Vemos de que en este pasaje, tomándolo como ejemplo, si bien acá habla de la parábola del sembrador, pero está alineada dentro del mismo capítulo de lo que viene hablando Jesucristo, también en la enseñanza o en la parábola del grano de mostaza. Dice que cuando la persona no entiende, al no entender, no cree. Entonces cuando ya no cree, no puede hacer impacto el Espíritu Santo. Por ende, la palabra de Dios no puede impactar en la vida de la persona. Entonces, en vez de la persona tener una fe positiva en Dios, empieza a tener una fe negativa en Dios y en Él. Es como si la fe actuase en reversa. Cuando la persona no entiende el mensaje del reino, se desenfoca y en vez de apoyarse completamente en Dios, como lo hizo David, se enfoca en los hombres, que era lo que hacía Saúl. Saúl estaba esperanzado en sus fuerzas, en el ejército, y como él veía que eran menos y que quizás que los otros los iban a vencer, estaba apavurado, tenía miedo, porque sus recursos, su esperanza estaban depositadas en las personas. Pero cuando la palabra de Dios, ese grano de mostaza, ha prendido en nuestro corazón,
nosotros sabemos que lo único que necesitamos a nuestro lado es Dios. Es Dios. La persona que usted necesita en su vida se llama Jesucristo de Nazaret. Y usted no necesita nada más. Solamente creer. Toda su confianza, toda su fe debe de estar depositada en el Señor. Y el Señor le va a ayudar, porque el que trabaja, dice, el que comenzó la buena obra, es Él. Es Él el que trabaja en nuestro interior. Es Él el que va perfeccionando el trabajo en nuestras vidas. Él va a usar los aciertos, los desaciertos y en todo. Cuando nosotros amamos a Dios, aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestros éxitos. No nos volvemos jactanciosos, no nos volvemos altivos, no somos habladores. Todo lo contrario, cuando Dios está trabajando en la vida de nosotros, si logramos el éxito, nos volvemos humildes. Y si experimentamos un desacierto o alguna derrota circunstancial, nos volvemos más humildes, más temerosos, más santificados, más perseverantes, con mayor fe, con mayor entereza. Nos volvemos a levantar, nos sacudimos, nos secamos las lágrimas y volvemos a pararnos frente al problema. No huimos del problema, todo lo contrario, nos paramos en el nombre de Jesús, como se paró David en esa oportunidad, en nombre de Jehová de los ejércitos. Todavía Jesucristo no había venido, pero mire la entereza de este muchachito llamado David, que terminó siendo el gran rey David, y que al mismo Señor Jesucristo le llamaban Jesús, hijo de David. Mire hasta dónde este hombre llegó a tener esa relación con Dios y cómo Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Porque vuelvo a repetir, los Goliat hoy tienen distintos nombres. Llámese virus, llámese crisis económica, deudas, enfermedades, todo tipo de crisis. Son los distintos enemigos que todos los días te acostás y te está diciendo que Él está allí y que con Él no vas a poder. Te despertás en la mañana y te vuelve a decir, acordate que acá estoy y vos conmigo no vas a poder. Pero cuando uno comienza a orar y empieza a buscarlo a Dios, le empieza a pedir a Dios que Él se haga cargo, que Él intervenga, que Él trabaje en su vida, que trabaje en su corazón, que trabaje en sus pensamientos, que trabaje en su fe. Lo que va a hacer el Espíritu Santo es empezar a trabajar. Le va a dar la sabiduría, le va a dar la fortaleza, le va a dar las ganas, le va a dar gozo, le va a dar la felicidad y le va a dar victoria. Porque las puertas se van a empezar a abrir de una manera inexplicable, de una manera impensada. El Espíritu Santo empieza a generar las oportunidades y empieza uno a salir en aumento. Y Él se va encargando de los enemigos. Porque en esto no es que David tuvo esa capacidad de darle justo en la frente. Yo creo que Dios fue el que dirigió prácticamente y le dio la puntería en el momento oportuno para poder ver a su enemigo derrumbarse y caerse. Y Dios en este tiempo anhela de que nosotros podamos experimentar eso mismo. Miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dice así. Génesis 1. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Aquí vemos de que es algo sencillo de entender que en el tiempo del Génesis, de la creación, el Señor dijo que cada árbol pudiese producir, ¿no es cierto?, a través de esa semilla, el crecimiento para que se convierta en un árbol. El árbol que tiene frutos se va a reproducir. Digamos, ya sea una manzana o cualquier tipo de fruto se va a reproducir. Quiere decir que hay un factor multiplicador en una fruta. Si eso nosotros lo trasladamos al reino de los cielos, dice que la semilla, que el árbol va a producir frutos conforme a su naturaleza, conforme a su género, y que va a tener esa semilla, que esa semilla es la que le va a permitir reproducirse.
cuando nosotros estamos hablando de que el reino de los cielos, es como el grano de mostaza, quiere decir que ese grano de mostaza, el aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, trae vida en sí misma y trae un factor multiplicador en nosotros. Quiere decir que el poder de Dios va a impactar en nosotros y nos va a ayudar a que nosotros podamos enfrentar los problemas, pero no es solamente de que nosotros vamos a enfrentar los problemas, sino que vamos a contagiar a otras personas. Le vamos a decir a otras personas que también se animen ellos a pedirle a Dios, porque Dios les puede dar a ellos la ayuda, el recurso, la fe, la esperanza, la valentía para enfrentarse a sus Goliat, enfrentar sus conflictos, enfrentar sus problemas. Que no huyan despavoridos como Saúl, estar ahí amedrentados, apoyándose en las personas y esperando que las personas le ayuden a enfrentar a este paladín, enemigo que se levanta, sino que ellos puedan anclar su fe en Jesucristo. Porque Jesucristo viene a ser, tomando este ejemplo del grano de mostaza, que cuando arranca es pequeño, porque si bien el grano de mostaza al que se está refiriendo Jesucristo no es a David, él está hablando del mismo. Es él el grano de mostaza. Él incluso le dijo a los discípulos, aún cosas mayores haréis vosotros. ¡Wow! ¿Sabe qué dice la Biblia? De que si se escribiesen todos los milagros que Jesucristo hizo en la tierra, no alcanzarían todos los libros para contar todos los milagros y maravillas que él hizo mientras estaba en la tierra. Sin embargo, el Señor Jesucristo, al decirle a sus discípulos de que mayores cosas harían ellos que él mismo, ¿sabe lo que está diciendo? De que él tiene más fe en nosotros que nosotros en él. La fe de él, ese grano de mostaza, ese árbol grande y fuerte que ya se ha convertido, que es él, que es el evangelio, que es la predicación de la palabra en el mundo entero, tiene un factor multiplicador. Que cada persona que se enamora de Cristo, cada persona que se convierte al evangelio, ¿sabe lo que va a hacer? Lo que va a hacer es compartirlo, es predicarlo, es experimentar el poder de Dios en su vida y decirle a otro: yo te voy a ayudar a que oremos y yo voy a orar por tu vida y vas a ver que el Dios que me ayudó a mí te va a ayudar a vos también. No es que nosotros seamos los poderosos, no, el poderoso es Dios, es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo actuando en nosotros, por medio de nosotros, a través de la palabra, a través de la fe que nos inspira su victoria en la cruz del Calvario, porque Él fue el que se enfrentó al verdadero Goliat, al diablo, y lo venció en la cruz del Calvario, de la misma forma en la que Goliat venció en la antigüedad, de una manera simbólica representada en aquel tiempo, pero en lo real, en el Gólgota, en la cruz del Calvario, Jesucristo se presenta sin armas. Él vence sin armas. Él vence a través de su amor. El amor de Él por la humanidad lo llevó a entregar su vida en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él es el buen pastor. El buen pastor no pierde la vida por las ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas, que es totalmente diferente. Él no perdió la vida, Él ofrendó su vida, entregó su vida en la cruz del Calvario. Él fue categóricamente vencedor, vence de una manera impecable, así como David lo vence a Goliat, así venció Jesucristo a Satanás en la cruz del Calvario. Y no solamente al reino de las tinieblas, sino que todas las enfermedades, todos los espíritus inmundos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y cada persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, lo que está haciendo es dejar que esa semilla de mostaza entre en su vida. Es dejar que el reino de los cielos entre en su vida. Y ese grano de mostaza va a empezar a crecer. Y va a empezar a generar una transformación interna. Que antes no teníamos fe, ahora tenemos fe. Antes éramos cobardes, ahora somos valientes. Antes no teníamos sabiduría ni inteligencia para hacer un emprendimiento, ahora sí lo tenemos. Y avanzamos y vamos viendo cómo Dios nos va abriendo puertas. Puertas que antes estaban cerradas, ahora están abiertas. Puertas que antes estaban abiertas para hacernos daño, ahora están cerradas. Y es como que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va encaminando. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
Vamos a dar lectura. En el versículo 4, Efesios capítulo 4, perdón, en el versículo 1, dice: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que está diciendo aquí el apóstol es de que cuando esa mostaza, ese grano de mostaza viene a nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo en nosotros, va a empezar a perfeccionar el trabajo. No nos perfeccionamos nosotros, Él nos perfecciona. Es Él el que trabaja. Nosotros no podemos atribuirnos. Hay gente que a veces cree que sus buenas obras, que sus fuerzas humanas, que sus criterios, que sus pensamientos los van a llevar a agradarle a Dios y que por eso va a ser acepto. Eso no es verdad, eso no es bíblico. Es necesario de que nosotros reconozcamos de que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas la que nos lleva realmente a vivir en un estado de santificación y la que nos impulsa a que nosotros podamos hacer todas esas obras buenas. Es la obra de Dios en nosotros. No es lo que yo puedo hacer por Dios o para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros para que nosotros podamos caminar y podamos experimentar esto que tiene que ver con este grano de mostaza, que es la que nos va a llevar a nosotros a poder experimentar la victoria en lo que nosotros enfrentemos en la vida. ¿Sabe qué pienso? Que cuando nosotros lleguemos al cielo, una de las cosas que Dios va a mirar en nosotros es cuánto nosotros nos hemos parecido a Jesús en la tierra. Y el parecernos a Jesús, una de las cosas es que Él no cometió pecado. Nosotros somos personas que cometemos errores, que cometemos pecados y que debemos de saber reflexionar, recapacitar para poder sobreponernos y para poder salir adelante. La Biblia dice que ninguna persona puede presentarse, aparte de Jesús, ante Dios diciendo que nunca pecó. Quien dice que diga que no ha pecado, dice que lo hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, cada persona debe de saber reflexionar y recapacitar en su vida para que esta obra del Espíritu Santo en su vida pueda ayudarle a llevarle a la victoria. Así que yo le animo a que en este tiempo usted pueda dejar que ese grano de mostaza pueda germinar en su corazón. Deje que Dios trabaje en su vida. Dice que Él será fiel en completar la obra, de ayudarnos a que nosotros alcancemos la estatura de Jesús, la madurez, el nivel de madurez de nuestro Señor Jesucristo, para que en cada cosa que vivamos, sea adversa o sea favorable, nos ayude a capitalizar y a poder saber tomar lo bueno de cada situación y desechar lo malo, y ayudarnos en un crecimiento para que en nuestro interior este grano de mostaza sea como ese árbol que va creciendo en nuestro interior en sabiduría, en templanza, en mansedumbre, en humildad, en sencillez, en confianza en Dios, en poder de Dios, para que Él respalde, para que Él obre cuando nosotros oramos. Así que yo no sé cuál puede ser el problema o el Goliat que usted puede estar enfrentando en este tiempo. Cada una de las personas enfrentamos problemas. Yo le animo a que usted pueda
darle en esta noche la oportunidad al Señor y usted pueda creer de que Dios puede hacer un milagro en su vida y un milagro a través de su vida, porque quizás que usted está pidiendo por algún pariente, por algún amigo, por algún compañero de trabajo, y Dios no solamente va a bendecirle a usted, sino que va a alcanzar esa fe para poder llegar a esa otra persona, porque como decíamos recién, ese factor multiplicador tiene que ver con que nosotros predicamos el Evangelio, oramos por otras personas, en donde no solamente nosotros somos bendecidos y asistidos por Dios para enfrentar los problemas que vienen en contra de nuestras vidas, sino que animamos a que otros se atrevan a enfrentar. Y es lo que yo en este momento trato de transmitirle a usted. Atrévase a creerle a Dios, a darle la oportunidad a Dios. Deje que el Espíritu Santo de Dios entre en su vida y usted va a experimentar por usted mismo, por usted misma, lo que Dios puede hacer en su persona. Le invito allí donde se encuentra que pueda hacer una oración junto conmigo. Le invito a cerrar sus ojos. Señor, yo te doy gracias por este momento, Dios, que nos permites compartir. Creemos realmente en tu palabra y abrimos nuestro corazón para que vengas, Espíritu Santo, a morar en nuestras vidas. Y así como esta palabra que hemos meditado, Señor, sabemos que vos vas a completar, vas a perfeccionar el trabajo en nuestras vidas, en aquellos que hemos creído, y no solamente en nosotros, sino en aquellos que creerán, Señor, por la palabra de cada uno de nosotros, por el testimonio, Señor, por las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Creemos, Dios, que ellos también pueden llegar a conocer y a experimentar, Señor, este poder tan maravilloso que viene a través de tu palabra, que viene a través de tu presencia, que viene a través de tu Santo Espíritu. Yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando. Oro si hay alguno que esté enfermo, Señor, que te glorifiques y que toques su vida, Dios, y que muestres tu poder, Señor, a favor de su persona. Señor, cualquier tipo de dificultad que las personas puedan estar atravesando en este momento, de los que están escuchando, de las personas que están, Señor, a sus alrededores, por los que ellos están pidiendo. Oro, Dios, para que extiendas tu mano de poder, Señor, y los libres, los sanes, los fortalezcas, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Bueno, una vez más, agradecerles por el tiempo que dedican para escuchar. Les agradecemos por las personas que nos saludan, por las que nos escriben, por la gente que en este tiempo ha estado aceptando a Cristo. Realmente felicitarles y queremos continuar en ese acompañamiento, en ese cuidado de ir estudiando la palabra de Dios y de ir viendo estos milagros que Dios ya ha comenzado a hacer en la vida de muchas de las personas que ya se van sumando y que se van conectando al canal. Animarles a que continúen, a que tomen este tiempo, porque sin lugar a duda que Dios va a traer bendición para sus vidas. Queremos decirles que les amamos mucho, que es un placer compartir con ustedes y que los esperamos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor, digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Abro mi corazón, solo por tu gracia, Dios. Más de ti, menos de mí. Quiero ver tu gloria aquí. Oigo tu voz
mi vida te entrego, Dios. En tus manos estoy. Eres mi única esperanza. Al que vida me entregó, rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios. Reina en mi corazón. Oigo tu voz. Aquí estoy, Señor. Digo